Bueno, ya estamos en la clase 1 de Obvio 2 y esta clase va a tratarse del ritmo y el fraseo. Obviamente, como dije en el video anterior, esto es un repaso. Bien, acá tenemos una imagen con una serie de figuras rítmicas. Sabemos que las figuras rítmicas en la música no son otra cosa que la representación gráfica de la duración del sonido. Acá tenemos una indicación metronómica, esto también ya lo conocemos, negro igual a 60, quiere decir que son 60 negras en un minuto, que equivale a decir una negra por segundo. Teniendo estos datos podríamos leer esto y sonaría algo parecido a esto. Marco un pulso. Ta, 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 ta. Bien, obviamente esto es una lectura de lo que acá está presentado, sin embargo, no tendría ningún tipo de sentido, al menos de sentido musical. Para darle un sentido musical a esto necesitamos conocer lo que es la mínima unidad con sentido propio, a la que llamaremos célula rítmica. La mínima unidad con sentido propio es una célula, un elemento mínimo, pero que extraído de un contexto tiene un significado en sí mismo. Un ejemplo sería, si miramos una pared, sabemos con qué está construida esa pared, con revoque, pintura, vigas, etc. Y además con ladrillos. Si nosotros extrayéramos un poco de revoque, podríamos catalogarlo como basura, ¿no? Lo mismo que una costra de pintura. Sin embargo, si sacamos un ladrillo, sabemos lo que es el ladrillo, sabemos qué significa y sabemos que puede ser parte de la pared, de un edificio, etc. En los seres vivos, por ejemplo, la mínima unidad con sentido propio es la célula, y es de ahí que se toma el nombre de célula rítmica. A partir de esto es que comienza el desafío de esta materia, que es que seamos capaces de reconocer tanto visualmente como auditivamente, además de poder recitar o interpretar la célula rítmica para que quien escuche también pueda identificarla. Jerarquía y sentido. Para reconocer una célula rítmica vamos a otorgarle una jerarquía a un sonido y hacer que los demás sonidos dependan de este, si es que los hubiese, ¿no? Más adelante vamos a entender un poco más esto. Por otro lado, para empezar a darle sentido a estas células, nos vamos a remitir a algo que ya nosotros conocemos, ¿no? Que es el idioma que hablamos. Si estamos frente a una oración, por ejemplo, sabemos cuáles son las células rítmicas de esa oración. Sabemos que son las palabras, sabemos cómo están constituidas esas palabras. Sin embargo, este conocimiento que nosotros tenemos, lo tenemos demasiado internalizado, por lo que vamos a tener que desandar un poco esto y quizás empezar a trabajar desde un concepto primario. Las palabras que más fácil se reconocen como unidad mínima con sentido propio son los nombres propios. Por ejemplo, Mauro, Alejandra, Antonio, Susana. Con decir cualquiera de estos nombres uno sabe que nos referimos a una persona y que más allá de cómo sea la persona y demás, si digo Mauro, quizás no conozcamos a esta persona, pero sí sabemos que esto se refiere a una persona y a su condición como tal. Estas células rítmicas pueden estar compuestas por un sonido o sílaba, 2 sonidos o sílabas, 3, 4 sonidos, etc. Células de un sonido. Esto sería una célula rítmica y podríamos asociarlo a un nombre con una sílaba, ¿no? Por ejemplo, Luis. Luis. Juan. Juan. Sol. Esto sería como dije, sería una célula rítmica a la cual podríamos asociar un nombre. Obviamente la música no está escrita con células rítmicas de un solo sonido, ¿no? Si tenemos una línea musical de 4 negras, no va a estar constituida por una célula rítmica de un solo sonido. Sería como hacer una oración que en todo momento dijera Juan, 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 Juan,
quizá como contenido artístico podría tener algún valor. Sin embargo, como elemento de expresión no tendría quizás sentido. Célula rítmica de dos sonidos o dos sílabas. Tenemos las dos figuras y las podríamos representar con el nombre de César, por ejemplo. Vemos que acá hay una línea, ¿no? Lo que hacemos es otorgarle una sílaba a cada uno de los sonidos. César. También podría ser Javier, ¿no? Javier. También podría ser Belén. Belén. Célula rítmica de tres sonidos o tres sílabas. Tenemos acá las tres figuras musicales y una palabra de tres sílabas que podríamos encuadrarla en esta célula rítmica. Mónica. ¿Ver? Una sílaba por cada figura. Mónica. También podría ser Marcelo, al igual que Sebastián, ¿no? Acá tenemos de cuatro sonidos y esto sería Angélica. Esto sería Antonella. Bartolomé. Ahora bien, acá lo que hicimos fue una tabla con palabras que tuvieran de una sílaba, dos sílabas, tres sílabas y cuatro sílabas. Con esto podríamos confeccionar un cuadro de nombres que van a tener una sílaba, dos sílabas, tres sílabas y cuatro sílabas. Pero inmediatamente, o una vez realizada esta clasificación, nos aparece enseguida una nueva clasificación que tiene que ver con lo que habíamos hablado antes, la jerarquización de un sonido. Y estará dado por el acento. Habíamos dicho que estos dos sonidos eran César, Javier, Belén. Ahora bien, si bien cada uno de estos nombres puede estar representado por esta figura, hay palabras que están acentuadas en la primera sílaba y otras que están acentuadas en la segunda sílaba, ¿no? Por ejemplo, César, ¿no? César. Javier, sin embargo, está acentuada, su sílaba tónica sería la segunda sílaba, lo mismo que Belén. Bien, la pronunciación de esto sería César, Javier, Belén, ¿no? Y no Belén, Javier, César, no, tampoco es César, Javier, Belén. Ahora bien, para hacer más evidente esta jerarquización, proponemos una especie de tonadita binaria, que nos permitirá reconocerlo más fácilmente. Me refiero a tonadita como la tonada que tienen los cordobeses o la gente de Mendoza, qué sé yo. Bueno, la tonada que proponemos es una tonada que consiste en adjudicarle un tono agudo para las sílabas acentuadas y un tono grave para las sílabas no acentuadas. Acá tenemos un ejemplo con una palabra de dos sonidos, ¿no? César. Como la primera sílaba es la sílaba tónica, lo que vamos a hacer es darle un tono más agudo. C. Y a la segunda, que no está acentuada, un tono más grave. Entonces sería César, César, César. Esto conviene que cada uno se vaya soltando un poco con este ejercicio. Ahora bien, el otro ejemplo, el de Javier, la sílaba tónica dijimos que estaba en la segunda sílaba, ¿no? Y esto sería Javier, Javier, César, César, Javier, Javier. Lo mismo que para Belén, ¿no? Belén, Belén. Ven cómo ya estas células rítmicas que comparten la misma cantidad de sonido, su pronunciación es distinta de acuerdo a dónde están acentuadas. Lo decimos una vez más. César, César,
Javier, Javier, Belén, Belén. Insisto, cada uno debe trabajar con esto y buscar la manera de irlo ablandando un poco. En palabra de 3 sonidos, ¿no? Acá tenemos Mónica, la sílaba tónica está en la primera, ¿no? Entonces sería Mónica, Mónica, Mónica. Otro ejemplo, con la sílaba tónica en la segunda, nos quedaría Marcelo, Marcelo. Y una tercera, con el acento en la sílaba final, sería Sebastián, Sebastián. Y aquí de nuevo vemos que hay tres células rítmicas de 3 sonidos, sin embargo las 3 suenan distintas, ¿no? Mónica, Marcelo, Sebastián. Ahora con 4 sonidos es exactamente lo mismo. Esto sería Angélica, Angélica, Antonella. Tenemos una más. Bartolomé, Bartolomé, Angélica, Antonella, Bartolomé, Angélica, Antonella, Bartolomé. Estos sonidos acentuados y no acentuados pueden ser fácilmente identificados con la palabra, ¿no? Por ejemplo, César, sabemos que es César, César. Sabemos que el acento está en la primera sílaba, por lo cual tendríamos que hacer un tono agudo en la primera. César, César. En el caso de Javier, sería Javier, ¿no? Esto es muy claro con la palabra, por eso es que vamos a utilizar este método. También cuando hay texto y figura, suele resultar igual de claro, ¿no? César, César, ¿no? Tata, tata. En el caso de Belén, ¿no? Belén, papá, Belén. Bien, pero ¿qué pasa cuando solo hay figuras, ¿no? ¿Cómo se leería esto? Papa, papá. Si el acento está en la primera figura, va a ser lo mismo que las palabras que veníamos pronunciando antes, ¿no? Papa, papa. Marco que esta es la sílaba acentuada y en música lo que se hace es anteponer la barra de compás a la figura acentuada, ¿no? Si está la barra de compás, la figura que aparece siguiente es la que está acentuada. Entonces nos quedaría de este modo. Papa. En este caso, la barra de compás se encuentra entre las dos figuras, por lo tanto me está indicando que esta es la figura acentuada. Papá, 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 papá. Se nota claramente la diferencia, ¿no? Bien, en 3 sonidos, como la barra de compás está al comienzo, sería pa, pa, pa. Lo indico con la flecha para que nos ubiquemos un poco más. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. El siguiente ejemplo, la barra de compás está después de la primera figura, ¿no? Entonces sería esto, pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Bien, vuelvo a marcar con la flecha. Pa, pa, pa. Y la primera sería pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Acá lo que tiene que quedar claro es que estos acentos están dados a partir de un cambio de voz y no es lo que se conoce como acento dinámico, ¿no? Esto no es pa, pa, pa o pa, pa, pa.
no se trata de eso, sino que se trata de darle cierto fraseo a partir del cambio de entonación, ¿no? Entonces la primera sería pa, pa, pa. La segunda, pa, pa, pa. En 4 sonidos sería, dependiendo de dónde está la barra del compás, acá me aparece en la segunda figura, entonces esto sería pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Al principio vamos a seguir marcando con las flechas para familiarizarnos con este proceso. Pa, 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 pa. Lo importante aquí es que la pronunciación sea muy clara. Pa, 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 pa. Otro ejemplo. Pa, 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 pa. ¿No? De nuevo. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. ¿Sí? Ampliar células rítmicas. Hasta acá organizamos las células rítmicas a partir de los nombres de las personas. Pero también podemos hacer esto con nombres de objetos, ¿verdad? ¿No? Podríamos decir casa. ¿Sí? Casa. Avión. Avión. Silla. Silla. Mate. Mate. ¿Ok? Ahora bien, ¿pero cómo ampliamos estas palabras? Supongamos que tengo este ejemplo, ¿no? La palabra con sus figuras y con la indicación de dónde está la sílaba acentuada, por lo tanto en la barra de compás. Avión. Avión. Bien, a esta palabra podríamos agregarle un artículo, el avión, ¿no? Con su representación, agregándole una figura más y marcando que la sílaba sigue, no es una sílaba acentuada, que este nuevo sonido sigue dependiendo del acento que estaba marcado en un principio. Y esto sería el avión. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. El avión. Ahora también podríamos agregarle una preposición, ¿no? Y un respectivo sonido a esta nueva sílaba. En el avión. En el avión. Pa, 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 pa. Bueno, acá lo que hay que tener en cuenta también que cuando las células rítmicas son de muchas sílabas o de muchos sonidos, también se empieza a hacer más difícil su fraseo, ¿no? No es lo mismo que decir pa, pa, que pa, 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 ¿no? Hasta que no aparezca el sonido acentuado, todo va a sonar un poco raro. Bien, estas células rítmicas se las conoce como células rítmicas, valga la redundancia, de más de una palabra. Otro concepto que tenemos, y también es de repaso, es la sinalefa, ¿no? ¿Qué es una sinalefa? Es una única sílaba sonora que se forma a partir de la unión de la última vocal de una palabra con la primera vocal de la palabra siguiente. Esto parece casi un trabalengua, pero una vez que lo volvamos a refrescar, o aquel que no lo ha visto, una vez que lo vea va a ver que es realmente algo muy simple. Acá tenemos una célula rítmica formada con más de una palabra. Obviamente que las sinalefas van a aparecer en células que estén formadas con más de una palabra, porque como dice la definición, es la unión de la última vocal de la primera palabra con la primera vocal de la segunda palabra, ¿no? Esto sería. Y se leería esto como una sola sílaba sonora. Su amiga. Su amiga. ¿Sí? Otro caso es el que presento ahora, que sin la sinalefa sería la amistad. La amistad. ¿Sí? Sin embargo, como sabemos que hay una unión de la primera palabra, la primera
la última vocal de esta palabra, o bueno, en este caso es la única que hay, con la primera vocal de la siguiente palabra. Entonces esto sería la amistad, ¿sí? Eso es lo más natural. Otro ejemplo sería este, con la ilusión. Con la ilusión. Lo más natural sería unir estas vocales con unas sinalefas y sería con la ilusión. Bien, esto es todo por esta clase. Hay bastantes cosas para refrescar y lo importante aquí es que esto que yo pronunciaba, ustedes trabajen mucho, que busquen palabras. Además, bueno, va a haber un trabajo práctico en el cual vamos a clasificar todas estas células rítmicas, pero más que la teoría, que nos sirve justamente para entenderla, lo que es más importante es que puedan trabajar con esto y resolverlo de manera tal que lo puedan pronunciar sobre todo. Ahí es cuando en realidad se puede comprender y además se puede empezar a hacer música, ¿no? De manera un poco más fraseada. Bueno, hasta aquí nada más y nos vemos la próxima.